Bien, desde el primer momento de mi aparición aquí, dije que eras Dios, que todos eran dioses. Olvidados, sí. Y mi trabajo es ayudarte a recordar. Ese es el núcleo del camino espiritual. Definir a Dios, definirlo y sentar a esa divinidad dentro del yo. Y tú escogiste ser parte de ese camino. Cuando hacemos esto, cuando definimos a Dios, el yo se vuelve nítido. Solamente cuando definimos el yo, logramos ocupar su lugar. Y cuando ocupamos ese lugar, estamos totalmente facultados para hacer lo inimaginable. Si no llegamos a ese punto, nunca funcionará. Nunca. Ahora, este destino, antes de llegar a esta vida, y vamos a hablar acerca del lugar de la dicha suprema, era una opción clara que todos, con excepción de unos pocos, estaban listos para aceptar. Vamos a entender esto desde un aspecto más profundo. Pero en este punto en especial, quiero decirte que, a menos que el yo sea facultado en su totalidad, la vida espiritual, lo que viniste a experimentar aquí, nunca será una realidad. Nunca caminarás como un maestro mientras continúes dejando huellas en el ayer. El pasado fue la generación de crecimiento que consistió esencialmente en entregar el poder a elementos de autoridad superiores. Y esa autoridad pudo haber sido sencillamente tus compañeros de clase del primer año, al comienzo de lo que llamamos conciencia social. O pudo haber sido entregar el poder a tus padres y la manera como ellos te criaron. Así comenzó el sangrar, si quieres, de una vida desordenada, aparentemente sin más propósito que dejarse llevar por la corriente y apenas sobrevivir. Una vida en la cual no cuenta lo inimaginable, solo lo que está de moda o lo que es fácil. Ahora, para que comprendas lo que significa caminar como un maestro, tendremos que manifestar en tu vida lo que se llama una revelación, de modo que te sea revelado en el nivel en que individualmente te encuentres, lo que yo quiero decir con el término el pasado. Nunca podremos suprimir los recuerdos de quienes fuimos. Lo que tenemos que hacer es transmutar la energía de lo que fuimos, una entidad desentronada en busca del yo. Tenemos que sacar esa energía de la red neuronal que día tras día repite las circunstancias del pasado, puesto que está aquí arriba, cerebro. Son conexiones fijas y esas conexiones toman el poder y lo distribuyen para mantener intacto lo que dictó el pasado. Para un estudiante de la obra espiritual, esto es algo inaceptable.
porque ante todo no hay obra espiritual sin poder. Y segundo, no hay poder sin un discernimiento del yo. Si no se reclama el yo y no se le cambia su definición, no existe algo así como lo inimaginable. No hay hombre o mujer que sean maestros de la realidad. No funciona, nunca ha funcionado. Entonces, para resumir esto, el pasado significa eliminar la condición de víctima, eliminar la envidia, los celos, el odio, la malicia, eliminar todos aquellos aspectos que tanto degradan al yo espiritual, que literalmente lo despojan de su hermoso poder y mantienen vivos los demonios de nuestra propia mente. Para deshacerse de esas acciones, hay que asumir la responsabilidad de ellas, hacerlas partes del yo. Al hacerlo, la culpa ya no está encerrada en tus pobres padres, que por cierto son personas espirituales también, o atrapada en aquella clase del primer año escolar. Ya no está encerrada en tu necesidad de ser necesitado. Cuando dices, yo creé esto, no sé por qué y cuándo se me ocurrió, pero lo hice. Si yo no lo hubiera pensado, nunca habría ocurrido. Ya no tienes la salida de continuamente echarles la culpa a otros en tu vida. De repente, la cuerda se rompen las cadenas y el yo empieza a definirse. Ahora, este es un momento penoso porque los seres humanos son cobardes por naturaleza. Son cobardes. ¿Y por qué lo son? Porque temen enfrentarse a sus propias elecciones. De modo que en una situación de temor, corremos y empezamos a señalar a otros. Y culpar a otros es nuestra manera cobarde de evadir la situación. Cuando hacemos esto, cuando señalamos con este dedo de poder, lo que sucede es que esta mente de poder se ha enfocado en la energía, la sacó de nosotros, la reflejó en otra persona y de este modo nos destronó. Te aseguro que no es fácil asumir la responsabilidad de nuestra vida, pero es la parte espiritual más valiente la que lo hace, sin importar cuán doloroso sea. ¿Sabes qué es el dolor? Es el regreso a casa del hijo pródigo de la energía. Llamamos a esto la noche oscura del alma. Nos cae todo ese sufrimiento porque es energía que regresa a la fuente. Pero es a través del sufrimiento cómo nos purificamos, porque cuando la energía traspasa la barrera del cuerpo emocional y éste se sacude y se turba y el corazón late con más fuerza, se respira con dificultad y las lágrimas empiezan a brotar, entonces la energía está regresando y traspasando la barrera del cuerpo emocional, lo que ocasiona una tormenta.
Tienes que soportar la tormenta. Es la naturaleza del hijo que regresa a casa. Y después de la tormenta, la energía que ha sido purificada por el cuerpo emocional ha dado la vuelta completa y regresa a casa como ingrediente necesario para la definición del yo, lo que nosotros somos. Ahora, nadie te va a obligar a atribuirte crédito por tu vida. Puedes aparentar y decir que estás de acuerdo con esto, pero el guerrero verdadero es el que lo hace y lo hace bien. Se trata de la conquista del yo y lo hace sabiendo que todo lo que ha arrojado regresará a casa multiplicado. El que hace esto es el que al final se libera. Todos los seres que en el plano sublime escogen la vida espiritual saben que no es un sendero fácil. Saben que hay que definir y pulir el yo, y ni siquiera se imaginan lo que implicará en sus vidas hasta que se enfrentan a ello. ¿Sabes que es aquí, en este punto, donde la mayoría se da la vuelta y huye? ¿Por qué? Muy sencillo. Si la divinidad que somos no ocupa el trono de este cuerpo temporal, nunca producirá lo maravilloso si no se ha divinizado y definido dentro de nosotros mismos. Si no sucede esto, lo inimaginable nunca te ocurrirá, ni tampoco lo virtuoso. Entonces, para la víctima crónica, el mito, el sueño y la leyenda siempre serán precisamente eso, mito y leyenda. Y mientras tanto nos asombramos de aquellos que pasan la barrera y hacen milagros. Nos maravillamos ante los que cruzan el puente, los que completan el viaje de recuperar el poder para el yo, y viven de acuerdo con él. Los cobardes, los que huyen y no pueden enfrentarse a ello, nunca tendrán el poder de la lucidez, la claridad y la habilidad de moverse como un maestro, porque un maestro nace únicamente cuando el yo se define. No puede nacer de un yo indefinido.